en esta noche yo quiero pedirles que usted prepare ahí su corazón, dígale a Dios que le hable, amén, en esta noche. Prepare ahí su mente, olvídese de todo lo que quedó allá afuera y nada más deje lo que Dios quiere hacer hoy con usted en esta noche. Hoy en esta noche nos acompaña una hermana que, esta hermana trae un testimonio impactante, amén, que Dios hizo con ella. El día que fuimos donde ella, que estuvimos en la casa de ella compartiendo, sinceramente, hermanos, cuando ella nos hablaba, sinceramente nos impactó muchísimo. Y la verdad es que Dios así es. Dios es un Dios especial, es un Dios de amor, amén. Y así que en esta noche quiero pedirle a Catherine que pase, amén. Y creo que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso, amén. Quiero que estén atentos, amén. Buenas noches, que el Señor los bendiga. Es de gran bendición para mí ver la casa del Señor que esté así, tan llena, que vengan a escuchar la palabra. Espero que se tapen el oído izquierdo para que no se les vaya nada de lo que van a escuchar el día de hoy. Y primero que nada, toda la honra y la gloria sea para mi Señor, que gracias a Él estamos aquí el día de hoy. Primero que nada, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a buscar en Isaías 41:9. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: porque tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermanos, precisamente eso hizo Dios conmigo. Dios me llamó de lo más vil y menospreciado, donde el enemigo me llevó. Desde muy pequeña empecé a desviarme en el camino. No sabía realmente lo que era el amor de Dios. Desde muy temprana edad empecé consumiendo cigarro. Pensé que era la mejor opción que tenía, porque vivía en una familia muy disfuncional, y opté por la opción de probar el cigarro desde los 9 años. A los 12 años ya estaba tomando licor. A los 14 años entregué mi virginidad a un muchacho, y al día siguiente se lo conté a una amiga que le había entregado mi virginidad a un muchacho, y ella me dijo: Catherine, el señor de la ferretería quiere estar con usted y le quiere pagar. Y yo acepté desde muy temprana edad y empecé. Me gustó que me pagaran por vender mi cuerpo desde muy temprana edad. Entonces eso me conllevó a muchas cosas, porque al ya haber probado el licor, el cigarro y la prostitución, me conllevó a más cosas, porque ya después probé la marihuana, la cocaína, y ya el enemigo empezó a ponerme cosas envueltas en regalo, a engañarme, a darme más dinero, a darme objetos de valor. Entonces yo ya quería más, yo quería más y quería más, pero el enemigo también quería más de mi vida. Entonces ya llegué a consumir cocaína, y todo era bonito porque tenía hombres, tenía dinero, tenía para consumir droga. No obedecía a mi mamá, no iba al colegio y no quería escuchar consejos. Después llegó lo más fuerte, que fue cuando probé el crack, cuando probé la piedra. Ahí fue donde empezó el infierno. Ahí fue donde empezó mi infierno, porque todo lo que hacía era solo para la droga. Todo yo lo quería porque era una ansiedad muy terrible. Y entonces
conocí un lugar que era el Hotel del Rey y yo me creía muy bonita, que yo tenía mucho valor, que era lo que el enemigo me decía, que vendiera mi cuerpo porque con eso yo iba a obtener muchas cosas. Entonces, para estar con esos hombres, yo necesitaba drogarme, yo necesitaba tomar licor para sentirme valiente y para sentirme igual que todas las personas que estaban a mi alrededor. Y empecé a ir a ese lugar y claro, muy bonito, llegaban gringos, me daban dólares, obtenía todo, pero hoy hacía esa cantidad de plata y iba y me encerraba en un hotel a consumírmelo todo, pero igual con ropa fina, con cosas, el enemigo engañándome que todo lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero cada vez, ya para antes de entrar a ese lugar, yo necesitaba drogarme, pero ya el vicio estaba pudiendo más que mí. Ya yo no quería comprarme ropa, entonces ya yo no me alcanzaba para comprarme ropa porque yo solo quería comprar droga. Ya no alcanzaba para andar lujos porque yo quería solo comprar droga. Hasta que me fui hundiendo y el enemigo me fue engañando, y como ya en este lugar se dieron cuenta que yo era drogadicta, entonces me sacaron de ese lugar y empecé a hacerlo en las calles, en las esquinas. Ya cada vez iba más bajo, ya no estaba en ese lugar donde estaban todos esos hombres pagándome esas cantidades de dinero, sino que ya estaba en las esquinas. Por las noches tenía que andar mi pacha de guaro entre mi bolso, tenía que tener mi dosis, tenía que tener mi sustancia, y hasta el punto que obviamente mi mamá se iba a cansar de estar viendo que yo siempre llegaba tomada, drogada, sin plata, no quería trabajar, me tenía que ir de la casa. Entonces me fui a vivir a los hoteles de San José. Entonces, al llegar a los hoteles de San José, la droga la vendían en todos los cuartos. Entonces, yo ya no quería salir a prostituirme, sino que salía a robar. Aprendí a robar, aprendí a reventar cadenas, aprendí a reventar argollas, aprendí a reventar teléfonos. Y se me hizo un vicio querer quitar las cosas ajenas. A todas las mujeres jóvenes que yo veía, les ponía un cuchillo para quitarles sus pertenencias. Y todo lo hacía por la droga y por la droga. Quedé embarazada del amor de mi vida. Y aún así, no veía la misericordia de Dios, porque tuve a mi hija y se la fui a dejar a mi mamá a la puerta de mi casa. Y me volví a ir a la zona roja a consumir droga. Ahí conocí a un hombre, el cual yo sentí que me había enamorado perdidamente de ese hombre. Y yo creía que yo a ese hombre lo amaba. Y ese hombre me maltrataba, me pegaba, me humillaba. Ese hombre me obligaba y me decía: quítese la ropa. Y después de que me obligaba a desnudarme, me levantaba de mis pechos fuertemente y me dejaba caer, me pegaba patadas, me obligaba a vender droga en las esquinas. Y él me maltrataba demasiado y él me pegaba y me dejaba toda golpeada, me violaba, me obligaba a vender droga. No me permitía hablar con nadie porque era una tortura. Y entonces él me pegaba y yo engañada y él me echaba y yo lo agarraba de los pies y le decía: no me deje, si usted me deja yo me muero, no me importa que usted me pegue, no me importa que me maltrate, no me deje, por favor. Y
yo ya no podía tener más hijos, porque después de que tuve a mi hija, tuve un tumor y me operaron y yo no podía tener más hijos. Y el anhelo de ese hombre era tener un hijo. Y como yo no le podía dar ese hijo, él cada vez que se tomaba un trago de licor me escupía mi cara y me decía: machona, no vales nada, no ve que no puedes parir, machona. Y yo sufría y yo decía: ¿por qué? Porque yo no puedo darle un hijo a este hombre. Hasta que ese hombre dejó a otra mujer embarazada. Entonces, para mí eso fue como lo peor, cuando él dejó a esa mujer embarazada y le estaba dando lo que yo a él no le podía dar. Entonces, empecé a tomar alcohol puro. Empecé a tomar alcohol puro, hermanos, y quedé en la calle. Quedé completamente en la calle porque ya era lo que el enemigo quería, verme ahí. Porque yo sufría, porque yo veía ver a ese hombre pasar con esa mujer tan elegante, tan bonita. Y yo ya tenía 5 días de no bañarme, porque estaba durmiendo en las aceras, esperando a que ese hombre saliera a buscarme, a pedirme perdón para que yo regresara con él. Yo esperaba fuera de ese hotel sentada, viendo hacia arriba, hacia la ventana, en qué momento él me decía: véngase. Yo anhelaba que ese hombre me llamara, pero como él no me llamaba, yo más tomaba alcohol, más fumaba piedra. Entonces, ya estaba fea, estaba mechuda, estaba sucia, olía feo, ya no tenía zapatos, andaba golpeada porque era una borracha muy necia. Si no me daban una moneda, yo los asaltaba. Y todo el mundo en la zona roja me tenía miedo porque yo era la pulga. Yo era la pulga. Y cuidado, ahí viene la pulga, escondan los bolsos. Cuidado, ahí viene la pulga. Porque yo quería intimidar a todo el mundo. El enemigo me daba poder. ¿Para qué? ¿Qué me están viendo? Jugando de la más importante, de la que nadie me podía decir nada, porque yo sacaba un cuchillo y no tenía compasión para hacerle daño a aquella otra persona. Me acostumbré a andar con una gilete en la boca para el que me quisiera hacer daño, yo poder sacar mi gilete y cortarle su cara. Y así sucesivamente todas las personas que a mí me iban cayendo mal, yo les iba haciendo su daño con cuchillos, con gilete, les robaba. Pero yo estaba mal, estaba en la calle y andaba mal. Entonces yo decía: a mí no me importa, ya estoy en la calle, soy piedrera, soy borracha, soy prostituta, no tengo a mi hija, mis hermanos no me dejan llegar pero ni al portón de la casa. Obvio, todo me lo robaba. No querían que llegara a mi casa, porque cada vez que llegaba borracha, golpeada, queriéndome llevar a mi hija y queriéndome robar algo de mi casa. Ese hombre también más de una vez me obligaba a que yo fuera a la casa de mi mamá y me decía: aquí la espero en el puente, vaya a ver qué se trae de ahí, si quiere dormir hoy conmigo. Y yo iba y hacía hasta lo imposible y le revolcaba toda la casa a mi mamá y le robaba, ¿sabe qué? Hasta los talcos a mi hija para llevárselos a ese hombre, para que no me pegara y para que no me echara. Y yo sentía que el mundo se me había venido encima porque ese hombre había dejado a otra mujer embarazada. Y yo más tomaba alcohol hasta el punto que yo decía: no valgo nada, me quiero matar. Y empecé a cortarme mis brazos, empecé a tratar de quitarme la vida, porque yo decía: a mí nadie me quiere. ¿Qué? Aquí estoy, ¿ya qué voy a hacer? Estoy aquí sentada en una acera de la zona roja, duermo en aquel cartón,
Cada 5 días me baño en el río del Museo del Niño. En el río del Museo del Niño. Y cada vez iba peor. Iba peor. Hasta el punto que ni yo sabía quién era yo. Al punto que llegaba a la municipalidad con tarros de agua a quitarme de las ceras, porque yo estaba estorbando ahí acostada. Estaba estorbando para que abrieran las tiendas. Y de ahí me quitaban con agua fría. Como yo era tan malcriada, los policías me agarraban y me montaban en la patrulla y me consumían en tarros así, azules, con agua de hielo, para que yo me callara y me calmara porque jodía demasiado. Y ahí me consumían. Los mismos policías me pegaban, porque llegué hasta el punto de robarle las armas a los policías en operativos, porque el enemigo me había hecho terrible. El enemigo había hecho que a mí no me importara nada. Nada. No me importaba mi vida, no me importaba mi hija, no me importaba mi mamá. No me importaba nada. ¿Por qué? Porque no sabía lo grande y maravilloso que era el Señor y lo que podía hacer en mi vida. Entonces solo acudía al enemigo, a lo más fácil. Un día estaba yo muy mal, tirada en una acera. Me había cortado el brazo, me había cortado todos mis brazos, el cual me lo tuvieron que reconstruir y ponerme en una platina y una vena plástica, porque yo me había cortado de tal manera el brazo que lo iba a perder. Y estaba sentada en una acera cuando pasó la psicóloga del patronato y me dijo: Catherine, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No recuerdas que tienes un proceso con tu hija en el patronato? Y le digo: sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No la tiene mi mamá? ¿No está con ella en la casa? ¿No está bien cuidada? No, su hija necesita a su mamá. Y esa señora me llevó a una tienda de ropa americana, me compró 2 mudadas, una burbuja de champú y un jabón de baño, y me alquiló un cuarto. Me alquiló un cuarto en un hotel. Y me dijo: dentro de 6 meses la veo en la corte, Catherine. Entonces yo me metí a ese hotel, a ese cuarto, y le pedí al señor del cuarto que lo cerrara, porque yo no quería salir durante 2 días. Y él cerró el cuarto, hermanos. Y cuando uno toma alcohol de 90, dejar de tomar eso es muy difícil, demasiado difícil. Y yo me encerré en ese cuarto, hermanos, y yo veía un montón de gatos negros encima mío, que se me tiraban encima. Y como todos los drogadictos de esa zona me conocían, pasaban y me tocaban la puerta y me decían: Pulga, ¿qué le pasa? Venga, salga, tómese un trago. Venga, fúmese una piedra para que se le quite esa loquera que se está manejando ahí adentro. Venga, venga, salga. Y yo no quería salir. Yo no quería salir. Al segundo día de estar ahí encerrada, el señor del hotel me llegó a tocar la puerta para darme de comer. Y yo salí, me bañé, comí, pero me sentía diferente, porque tenía muchos días de no bañarme, muchos días de no bañarme. Y me sentí diferente, pero aún así no veía que era la misericordia de Dios que me estaba haciendo ver diferente. Entonces dije: ya me veo un poquito mejor, voy a salir a ver qué me gano. Y en este lugar, en esta zona roja, todas las mujeres que están ahí, la mayoría tienen 60 años, 80 años, son puras señoras que llegan ya a lo último de su vida a ganarse el dinero ahí. Entonces, literalmente yo era la más joven, entonces yo hacía más plata que ellas, pero ahí todas cobraban 3,000 colones, pero yo podía cobrar 5,000 colones. Y yo me sentía que era la princesa de ese lugar, porque yo podía cobrar 5,000 colones. Pero así me fui levantando de ahí,
porque ya no quería tomar más alcohol, ya no quería. Pero empecé a prostituirme en ese lugar. Entonces ya yo misma me fui comprando ropita en la Americana, ya seguí pagando el cuarto y aún así ciega de la misericordia de Dios. Empecé a comprar verduras y cosas para llamar a mi mamá que me llevara a mi hija a la esquina, porque no podía llegar a mi casa. Y mi mamá me llevaba a mi hija a la esquina, porque yo no podía llegar a mi casa. Y así sucesivamente yo fui prosperando en ese lugar, hasta que un día mi hermano me dijo: Catherine, ¿por qué no se viene para la casa? Porque ya me veía mejor, ya él me veía bien, ya yo no estaba tomando alcohol, ya yo me veía un poco mejor. Entonces mi hermano me dio la oportunidad de llegar a mi casa. Entonces cuando ya yo vi que estaba otra vez en mi casa y me sentía bien, me sentía mejor, el enemigo me dijo: Catherine, ya usted no vale 5,000 colones, ya usted puede ir otra vez donde los gringos, así que váyase para Jacó, que allá está la plata. Arranqué y me fui para Jacó. Me fui para Jacó creyendo en el sueño americano, que me iba a encontrar un gringo maravilloso para que me mantuviera, porque eso era lo que yo me merecía. Entonces me fui para Jacó y de hecho a prueba empecé a prostituirme allá. Ya no me pagaban 5,000 colones, ya me pagaban $100. Entonces ya me sentía más superior, pero aún así seguía ciega de la misericordia de Dios. Todavía no veía lo que Dios estaba haciendo en mi vida, de donde Dios me había sacado. Es más, ni tan siquiera decía: gracias, Señor, porque ya no estoy tomando licor. Nada. Pero como Dios trabaja grandemente, empecé a ir a ese lugar, al Cojal, a estar con los gringos. Pero llegó el momento en que yo empecé a sentir algo en mi cuerpo que yo decía: ya yo no quiero, yo ya no quiero ir a trabajar. Y llamaba a mi mamá y le decía: mamá, viera qué cansada que estoy, no quiero que esos señores me toquen más. Yo sentía asco, ya yo no lo toleraba. Claro, no tomaba licor, entonces era más difícil la tolerancia de estar con esos hombres. Y no lo quería. Y empezó Dios a trabajar en mí, porque me empecé a hincar en las noches. Antes de salir a prostituirme me hincaba y le decía: Señor, ¿por qué tú no me mandas un hombre que me quiera, que me valore, que me respete, que me saque de este lugar? Y me imaginaba una casa con una salita, con mi hija, yo mandando a mi hija a la escuela. Yo me lo imaginaba y le decía a Dios vagamente que por qué no me lo daba. Y a ciencia cierta Dios me lo dio. Un día llegó un señor muy especial y me sacó de ese lugar y me dio un hogar, me dio una casa, y ya me vine otra vez a vivir a San José. Y le dije a mi mamá que si me podía llevar a mi hija. Y mi mamá me dijo que sí me podía llevar a mi hija. Y al mes después me llamaron de la corte que había recuperado a mi hija y me la devolvieron con los papeles que era mía otra vez. Y aún así yo no veía la misericordia de Dios. Aún así yo quería seguir siendo la misma y no le daba gracias a Dios por los cambios que estaba haciendo en mi vida. Pero el hombre que tuve en ese momento, ese señor tan especial, no creía en Dios.
él es judío, él no creía en Dios. Entonces todo me lo daba grandemente, no les voy a decir que no, me pagaba mi gran casa, mi comedera mes a mes, todos los lujos, pero él no podía tener relaciones sexuales porque la religión del judío no se lo permitía hasta que nosotros mantuviéramos matrimonio. Entonces yo sentí tanta vergüenza de que ese hombre me rechazara de tal manera que fue la primera vez que me sentí como una mujer. Fue la primera vez que dije, Dios mío, de verdad hay alguien que me quiere. Pero Dios utiliza al enemigo para bendecir a su hijo, porque ese hombre no creía en Dios. Me lo estaba dando todo, pero Dios lo utilizó a él para que me sacara de ese lugar de Jacob y me trajera a que me enseñara que era un hogar y me enseñara a trabajar, porque él me dijo a mí que yo tenía que buscarme un trabajo. Entonces yo empecé a sentir valor hacia mí misma y el Señor me dio un trabajo. El Señor me mandó un encuentro, el cual encontré una amiga, y esa amiga me consiguió un trabajo, y por primera vez en mi vida tengo un trabajo. Por primera vez en mi vida tengo un trabajo. Entonces yo empecé a sentir más valor por mí misma, pero aún así estaba ciega de la misericordia de Dios, porque no le daba gracias a Dios. Él me estaba dando todo lo que yo le estaba pidiendo, pero yo no estaba agradeciendo a Dios que era Él el que me lo estaba dando. Aún seguía ciega. Un día, a una amistad, los papás la echaron con su hijo de la casa, y yo vine y le dije, vámonos para Jacob. Allá usted va a hacer la plata de su casa y todo lo que usted necesita. Y me llevé a esa mujer para Jacob. Y como ella no tenía ropa sexy, yo le presté mi ropa sexy para que ella pudiera entrar a ese lugar. Después esa amistad se enojó conmigo porque ella veía que yo tenía un gringo que me daba y ella tenía que ir a trabajar. Entonces empezó a tener enemistad conmigo. Entonces, como nos empezamos a enemistar, le dije, devuélvame la ropa que yo le había prestado. Hermanos, cuando ella a mí me devolvió esa ropa, en esa casa empezó un calvario. Yo no podía entrar a la puerta de mi casa porque yo sentía que me ahogaba, y era una desesperación y era un enojo, y agarraba a mi hija y la ponía en el rincón, en el sillón, y le agarraba los cuadernos y se los tiraba y se los pegaba en la cara y le decía que no la quería y le decía tantas cosas feas a mi hija y le gritaba y la maltrataba y le pegaba y le decía, sos una idiota. No querés estudiar, querés hacerte prostituta igual a tu madre. Porque aún no sabía que era la misericordia de Dios que me estaba dando. Entonces, hermanos, era una cosa que yo no podía entrar a esa casa. Era una desesperación hasta que se empezó mi casa a inundar de moscas. Pero eran miles de moscas lo que habían en mi casa. Y cada vez que yo llegaba del trabajo y ponía un pie en esa casa, sentía que me estaban ahorcando. Y llegué y saqué todas las cosas y las tiré al corredor y empecé a gritar que yo me quería ir de esa casa porque yo me quería morir. Y le dije a mi hija, váyase de esta casa. Y eché a mi hija de mi casa. A una niña de tan solo 10 años le dije que se fuera de la casa. Estaba desesperada y tenía una plata. Y me fui caminando hacia la pulpería y dije, me voy a comprar 1 litro de guaro. Me lo voy a comprar. Y me fui caminando, pero se me olvidó que había llevado el teléfono. Y me devolví por el teléfono. Y le puse un mensaje a una amiga y le dije, estoy desesperada. Voy a ir a tomar. Me quiero ir de esta casa. Estoy loca, no quiero a mi hija, no quiero a nadie.
Y ella me dijo: Catherine, dice mi mamá que ella puede ir a orar a su casa. Y yo le dije: sí, está bien, dígale que vaya porque yo estoy desesperada. Que yo salgo a las 7 de la noche, que me esperen ahí. Pero yo me esperaba 2 señoras con un rosario como mi abuelita. Yo me esperaba 2 señoras con un rosario como mi abuelita, que iban a llegar a rezar el rosario. Pero mi Dios es tan grande. Dios es tan grande y tan maravilloso que me mandó un grupo de personas evangélicas a mi casa. Ay, ay, ay. La misericordia de Dios es muy grande, hermanos. Hermanos, me mandó a una gente muy especial, el cual empezaron a orar por mí grandemente y me dijeron: hermana, a prueba está que la maldad viene por plagas, lo dice la palabra de Dios. Y aquí hay una plaga, porque eran cantidades de moscas. Eran cantidades de moscas lo que habían en mi casa. Yo me acostaba y me ponía la cobija encima y mi cuerpo estaba inundado de moscas. Y no porque sea cochina, no, es porque mi casa estaba sucia. Hacía falta que yo doblara rodillas en mi hogar. Y oraron tan fuertemente que eso parecía una película. Cuando mis hermanos oraban, las moscas salían y salían. Se fueron todas las moscas de mi casa. Toda la honra y la gloria sea para mi Dios. Hermanos, ellos llegaron durante 5 días a limpiar mi casa, hasta que llegó el punto que Dios me liberó, porque yo sentí algo aquí que me tenía atrapada, que me tenía ahogada, que no me dejaba avanzar con las bendiciones que Dios me estaba dando. Y en ese momento mis hermanos me dijeron que si le quería entregar mi corazón a Jesucristo, y fue la mejor decisión que pude tomar. Fue lo mejor que pude hacer esa noche, entregarle mi corazón a mi Señor. Hermanos, empecé a hacer células en mi casa y empecé a enamorarme de Dios. Y empecé a enamorarme de mi Señor. Mi hija le empezó a servir al Señor. Mi hija empezó a danzar en la iglesia. Y mi hija quiso regresar de nuevo conmigo a mi casa. Y el Señor me la devolvió. Hermanos, cuando yo decía en la calle que nadie me quería, era la mentira del enemigo, porque mi familia me ama. Mi familia me adora. El enemigo me tenía cegada, hermanos, es mentira. La mentira del enemigo me decía que nadie me quería, que yo no valía nada, pero soy una princesa del Señor. Dios me ha hecho coheredera de Él. Todas eran las mentiras del enemigo. Pero llegó ese otro punto donde Dios me prueba. Seguía el gringo pagándome mi casa y seguía el gringo dándome todo. Hasta que un día vino y me dijo: Catherine, necesitas buscarte una persona más joven. Y yo dije: ¿y ahora qué hago? ¿Me tengo que volver a poner tacones y en aguas cortas, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y vine y le escribí un mensaje al dueño de la casa, hermanos, y les dije: yo ya no puedo seguirle pagando esta casa, porque yo no tengo el dinero para pagar esta casa. Y decidí buscarme un apartamento el cual yo pudiera pagar. Entonces vine
y me fui a buscar un apartamento. Pero antes de irme a buscar ese apartamento, hice lo más correcto: hincarme en el centro de la sala de mi casa y decirle: Señor, ayúdame a aprender a vivir con lo que tú me estás dando, a no depender de nadie, solamente de ti, Señor. Hermanos, me fui a buscar un apartamento. Y agarré un taxi y no encontraba la dirección. Y cuando le digo al taxista: taxista, pare un momento, vamos a preguntarle a ese señor. Ese señor que le pregunté era el mismo dueño de la casa donde estoy viviendo. Y me dice: Catherine, me dejaste en shock con ese mensaje que me mandaste, que no me vas a alquilar más la casa. Y le digo: don Rodrigo, no la puedo pagar. Y me dice: pero yo se la voy a rebajar, porque usted no se va a ir de esa casa. Gloria a Dios. ¿Quién rebaja una casa hoy en día? Nadie. Solo mi Señor lo hace. Solo Dios puede hacer esas cosas conmigo, porque Dios no quiere que yo me vaya de esa casa, porque en esa casa conocí yo el amor de mi Señor. Y en mi casa, cuando se hacen células, el Señor se presenta grandemente. Hermanos, toda la gloria y la honra sea para el Señor, porque hoy en día le doy gracias al Señor por ese proceso que yo pasé. Porque gracias a ese proceso hoy puedo romper cadenas y decir que mi hija es una hija de Dios. Y hoy sé que el día de mañana, cuando mi hija tenga miedo, cuando mi hija necesite algo, ella va a saber a quién acudir, que va a ser a mi Señor. Ella no va a ir a acudir ni a las calles ni a otro lugar, porque ella sabe que solo Dios le va a poder ayudar. Papás, es muy importante que desde niños le inculquemos a nuestros hijos que Dios es la solución de todo. Porque yo no lo sabía. Porque posiblemente si yo desde niño hubiera sabido el amor de Dios, yo hubiera sabido a quién pedirle ayuda. Pero Dios quería este proceso para que ustedes hoy sepan la gran misericordia que es Dios. Porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted, Kene. Lo va a hacer con usted también. Y lo va a hacer con todas esas personas que están allá afuera. Porque Dios es un Dios misericordioso. Él ama al vil y al menospreciado. Él nos adora y Él nos quiere ver ahí. Y ahí vamos a estar, porque vamos a hacer lo que nuestro Señor nos pida. Jóvenes, cuando sus papás los regañen, es porque los ama. Y esto que les estoy diciendo hoy es como escuché la prédica el domingo en la iglesia donde me congrego, que decía el pastor: Dios nos está mandando un aviso. Es como cuando un familiar suyo va cruzando la calle y viene un carro, le vamos a gritar: ¡cuidado! Y esto es lo que les está mandando a decir hoy Dios: ¡cuidado! Cuidado, hijo, que allí en la calle hay peligro. Allí en la calle está lo peor. Que si no salimos fortalecidos del Espíritu Santo, caemos en lo más vil y menospreciado. Así que no nos cansemos, hermanos, de darle gracias al Señor. Para mí es de gran gloria poder estar aquí. Quiero seguirles contando los milagros que Dios hace en mi vida. ¿Saben por qué? Porque mi mamá a mí ni tan siquiera me acepta ir a una célula a mi casa, y hoy está aquí. Y hoy está aquí, Señor. Así de grande y de misericordioso es el Señor. Y yo sé que aquí hay muchas personas que no habían puesto un pie en esta iglesia, y hoy el Señor los trajo aquí para que se dieran cuenta de lo grande y misericordioso que es el Señor. Tenemos que creérnosla. Tenemos que creerlo, el amor que Dios nos tiene. Tenemos que creerlo. Hermanos, es lo mejor que a mí me ha pasado en mi vida. El cambio que yo he tenido en mi vida no me va a hacer volver atrás.
porque el enemigo, así me ponga 1000 piedras en mi zapato, el Señor ya tiene la solución para quitarlas. Y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante y vamos a seguir glorificando al Señor, porque solo Él puede. Si estás abatido, si estás cansado, si sientes que no puedes más, dobla tus rodillas, porque lo que de rodillas pidas, de pie lo verás cumplido. Hermanos, yo quiero que levanten la mano aquí los que me conocen desde hace muchos años y saben mi cambio. Gloria a mi Señor. Ustedes saben que Dios existe y que Dios hace cambios maravillosos. Porque yo llegué a vender mi cuerpo hasta por una dosis de crack de 300 colones y hoy aquí estoy parada dándole la honra y la gloria a mi Señor. Quiero, hermanos, agradecerle grandemente a mi Señor por el proceso, por el desierto que pasé, porque con ese desierto me di cuenta de los milagros que hace Dios, que tiene 2000 años de estar haciendo milagros y no se cansa de seguirlos haciendo. Hermano, el que quiere que Dios le haga hoy un milagro, créalo, pídaselo, que Dios lo va a hacer. El que se quiere liberar, ese enemigo que tiene atado a la droga, hoy se destruye, porque hoy aquí Dios se está glorificando. Hoy aquí Dios nos va a liberar. Hoy aquí Dios nos va a liberar de problemas económicos, de los problemas en el colegio, de los problemas en la escuela, en el hogar. Hoy Dios nos va a liberar, porque a eso vinimos a la casa del Señor hoy, a creer en nuestro milagro, porque el milagro está hecho para hoy. Así que creámoslo, hermanos. Todos los que estén cansados y abatidos, hagámonos hacia el frente. Vengan, hermanos, no tengamos miedo los que estemos cansados y abatidos.